Bueno, tenemos una serie que estamos estudiando, que son la serie de Moisés. No es la película, pero sin embargo es una serie que en la vida de Moisés hay muchas situaciones, muchos pasajes de las Escrituras que se aplican a nosotros y que Dios nos habla por medio de esos pasajes, y por eso nos confronta, porque lo que le pasó a él o de la forma que él fue llamado es la forma en que Dios normalmente llama y usa a las personas. Ellos no fueron seres sobrenaturales, ni extraterrestres, ni con poderes especiales. Fueron hombres y mujeres de carne y hueso que fueron llamados con un propósito, como tú y yo somos llamados. Así que quiero hacerle una pequeña acotación a esta foto, ¿verdad? Este es el artista Christian Bale, que esa es la película que se estrenó en el 2014, en diciembre, en España y en Estados Unidos. La película que se llama Dioses y Reyes, algo así en español, pero trata de la vida de Moisés, una superproducción que Hollywood tuvo a bien de tomar del relato y la historia bíblica y llevarla a la pantalla. Muchas cosas allí que según los críticos no concuerdan y tal, pero trae el mensaje de un hombre llamado por Dios con un propósito especial, y eso es verdad. Llama la atención que este hombre que fue el que hizo el papel de Moisés, lo visten como realmente él era en la corte de egipcia. Era un guerrero, era un muchacho, un hombre entrenado en todas las ciencias de los egipcios, y él estaba con espada y con armas, y así fue que él mató a aquel soldado egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Pero quiero decir algo acerca de esta producción que es interesante. Esa producción se filmó en España y en Londres, pero mayormente en España, en una provincia llamada Almería. Y en esta provincia todo el pueblo se gozó porque ofrecieron contratos y empleos a todo el mundo. Hubo más de 8,000 personas que aplicaron, 4,500 extras de personas del mismo pueblo. Hicieron una escenografía tremenda que después la dejaron allí, y creo que la gente puede visitar y ver la escenografía en esas llanuras, en esa región de España. Pero hay algo interesante, aparte de los 100,000 euros que recaudó, porque a la gente le interesa ver esto relacionado con las cosas bíblicas y con las maravillas que Dios hizo, y que ellos, por medio de la magia de la pantalla, lo llevaron. Eso ocurrió de verdad. Pero hubo una situación bien particular, que en octubre del 2013, un convoy de 7 carros que iban para la filmación, con gente del crew que iba a filmar y todo, quedaron atrapados en una tormenta de granizo y lluvia. Y es extraño porque ellos después en la película filmaron acerca de una de las 10 plagas. Esta creo que fue la 6ª o la 7ª, la lluvia de los granizos. Y ellos experimentaron, por lo menos por un buen rato. Los bomberos de esa localidad tuvieron que ir a rescatarlo. Pero un dato curioso, ¿no? Una lluvia de granizo en medio de una filmación donde una de las plagas era granizo. Pero bueno, esto es simplemente un detalle histórico que quedó allí. Moisés usó de espada y ejército, por así decirlo, o su milicia, para tratar de hacer lo que él pensaba que era la voluntad de Dios. Y Dios no trabaja por nuestra voluntad. Muchas veces Dios te llama con un propósito, pero no es la forma en que tú crees que debe hacerlo. Y Dios siempre revela en el corazón la forma más inusitada, más extraña y diferente, pero así es como Dios actúa. Por eso es que dice Zacarías que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí hay algo bien interesante, porque es Jehová de los ejércitos, a quien se le llama Jehová de Sabaoth, que es el mismo Jesús encarnado. Pero se llama Jehová de los ejércitos porque es el que pelea, el que gana la batalla, porque es el soberano. Él dice, no es con ejército, sino con mi espíritu. Y esto es una lección para nosotros. Lo que Dios va a hacer a través de ti y de mí no es con la fuerza,
ni con ejércitos, ni con nuestra destreza. Es con el Espíritu de Dios. En Éxodo 2 y 15, que Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esto era en el desierto, en la península árida al sur del Sinaí. Era un desierto. En mi país decimos un peladero de chivo. Ahí no había nada. Sin embargo, allí Moisés estuvo por 40 años. Y usted dirá, 40 años como mucho. Él salió huyendo de Egipto cuando tenía 40 años y pasó 40 añitos más en el desierto. Eso es bastante, pero ¿sabe qué? Dios lo estaba enseñando. Él tuvo que aprender ahí, ¿sabe qué cosa? ¿Qué es lo que él tuvo como arranque en su carne cuando vio a aquel hombre golpeando a un hermano suyo? El tiempo es mío, aquí voy, le doy, sin llamar, sujetarse a nadie, y ahí me levanto y lo mato. Él tuvo que aprender la paciencia, tuvo que aprender la humildad y tuvo que aprender a depender de Dios. Ahí estuvo en el desierto. Y mire, ¿cuántas veces nosotros nos pasamos en el desierto? ¿Alguno aquí que pasó por el desierto? El desierto de las circunstancias de la vida, cuando tú no consigues nada, cuando tú te sientes pero vacío, sientes que no tienes la ayuda, los recursos que normalmente tenías, te sientes en un desierto. Allí es donde mucha gente se deprime, mucha gente cae en un estado de tristeza muy grande y los médicos tienen que tratarlos, pero muchas veces son productos de situaciones espirituales. Yo diría que si no el 100%, porque descuidan a Dios, descuidan el suplidor, el que puede dar todas las cosas, y pasamos por desiertos a fin de, muchas razones hay. Uno, aprender a dominar nuestro carácter. Hay cosas que Dios quiere enseñarnos, que en el vaivén, en lo mejor de la vida, en la provisión donde nos sentimos, Dios no nos puede enseñar, porque nos sentimos tan seguros, tan dependientes de nosotros mismos, que allí Dios no nos puede enseñar, porque no oímos la voz de Dios, pero la oímos en el desierto. En un momento vamos a oír más acerca de los desiertos en la vida, pero fue en el desierto que el Espíritu Santo llevó a Jesús, donde allí Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Y fue allí donde Jesús pudo sobrepasar y por supuesto vencer la tentación del mismo diablo, no como Dios, sino como hombre, enseñándonos a ti y a mí que se puede vencer al enemigo, aún en la sequedad, con el uso de la palabra de Dios y la sujeción a Dios. Amén. Entonces el desierto nos enseña. El desierto tiene preciosas lecciones. Fue en el desierto por 40 años que el pueblo de Israel pasó, donde aprendieron preciosas lecciones. Sobre todo vieron el poder de Dios en cada situación de sus vidas. Cuando estaban a punto de morir de sed en el desierto, Moisés fue mandado por Dios a golpear la peña, y aquella peña brotó agua, un manantial en el desierto. Dios nos enseña que aún en la sequedad hay provisión y satisfacción para nuestra sed. Pero cuando hubo un momento que se estaban muriendo de hambre, ellos dijeron: Señor, nos has sacado aquí, Moisés, ¿qué hiciste en el desierto? Y vamos a morir. Dios les envió maná del cielo, les envió alimento del cielo. Les llegaba cada mañana con el rocío y tenían que recoger lo necesario, no agarrar más de la cuenta porque se podría. Era para depender de la provisión diaria de Dios. Allí Dios les enseñó a depender del Dios del cielo. Pero hubo un momento que inclusive ellos se pusieron a hablar tonterías, es decir, mira, de verdad que este maná, que es dulcito, sabroso, pero ya estamos cansados. Ay, Egipto, cuando comíamos aquellos carnes con cebolla, con ajo, con pueros y todo lo demás. Y aquí ya nuestra alma tiene cansancio de este maná. Pues Dios también le envió carne del cielo. Aquellas codornices que vinieron y cayeron sobre el campamento y pudieron comer hasta saciarse. Y muchos murieron por la glotonería.
Dios les enseñó otra vez en el desierto. Así que el desierto tiene una connotación de ayuda. Si tú estás pasando por un desierto, abre bien los ojos. Prepárate a ver cuál es la lección que Dios te está mandando en ese momento. Y hay gente alrededor que te puede ayudar. Gente que tiene criterio espiritual, madurez. Pero sobre todo la palabra de Dios, la oración y la intimidad con Dios. Podrás pasar por tu desierto con la lección aprendida. Moisés tuvo 40 años en el desierto y después 40 años con el pueblo completo. Así que era un hombre medio desértico, ¿no? Él estuvo 40 años en Egipto, en la escuela del mundo, aprendiendo a ser alguien. Ahí estuvo con toda la sabiduría de los egipcios, a las mejores universidades. ¿Sabe qué? Recién ayer oí de la tierra del libro en inglés. Eso es un programa que tiene Moody Radio con un arqueólogo y profesor de historia y de arqueología. Y ellos dijeron que recientemente descubrieron evidencias arqueológicas de uno de los faraones, creo que fue Moses III o algo así, donde hay evidencias de que le quitaron todo privilegio a una de las hermanas del faraón, del segundo que después que reinó, porque había ayudado a Moisés, aquel hombre que mató a un egipcio. Hay evidencia arqueológica descubierta recientemente, miles de años antes de Cristo, que hablan de una hija de Faraón que fue castigada por haber prohijado a un hebreo esclavo. Se ha encontrado recientemente. Recién ayer lo dijeron. Eso puede encontrarse en la red. Otra de las afirmaciones de toda la realidad. Pero Moisés pasó 40 años allí aprendiendo a ser alguien, según tú y según yo. 40 años en el desierto pasó en la escuela de Dios aprendiendo a ser nadie. Fíjense qué tremendo contraste. A veces creemos que para servir a Dios en el mundo podemos aprenderlo todo. No, señor. La escuela de Dios es totalmente diferente. El hermano Eliseo nos hablaba de un hombre que estaba acostumbrado a hablar en público, dar conferencias, preparado, súper preparado. Y cuando él vino a los pies del Señor, en algún momento los ancianos o pastores de la iglesia le convidaron a hablar para dar su testimonio de salvación, corto, unos 15 minutos. Y cuando le dieron la invitación, él dijo, no, ¿y cuánto tiempo tengo? No, 15 minutos para dar tiempo a los demás. No, yo estoy acostumbrado a hablar 2 y 3 horas. Le dijeron, bueno, usted no va para el baile entonces, hasta que no aprenda la humildad, porque aquí es otra escuela. Así que son datos, son situaciones. Fíjense que Dios no siempre llama al más capaz. No siempre. Pero siempre capacita al que llama. Así que no te preocupes tu preparación académica o lo que tengas. Dios llamándote te prepara, de eso estamos seguros. Hay en la Biblia por lo menos 10 ejemplos de hombres que fueron llamados a una tarea específica. Después lo vamos a ver quiénes fueron, pero hay 10, entre los cuales está Moisés, empezando por Abraham. Pero Moisés, todos estos hombres tienen debilidades y situaciones como las tuyas y las mías en la Biblia. Hay 7 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo. Sí, uno de los del Nuevo Testamento es Pablo, tienes razón. Cada uno es diferente, pero todos tienen algo en común. Cada uno de ellos ha tenido un trato íntimo, específico, un encuentro personal con Dios que ha marcado sus vidas. Yo me atrevo a decir que nadie puede decir que es llamado por Dios si no ha tenido una genuina conversión o un llamado por Dios, una intimidad, un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué?
porque nadie viene al Padre si no es por Jesús. Cuando ellos tuvieron el encuentro antes de Cristo, estaba el ángel de Jehová hablando con ellos cara a cara. Y muchos de los teólogos hoy les llaman las teofanías, es decir, las apariciones tempranas de la tercera persona de la Trinidad, como ellos dicen algunos. Pero el mismo Dios, Jesucristo, hecho preencarnado en ese momento. Nadie puede venir a un llamado específico por Dios si no tiene un encuentro personal con Él primero, donde tiene un trato con Dios, donde ve su realidad, donde se confiesa delante de Dios como inepto, como incapaz, y Dios allí lo empodera, Dios allí lo llena de su poder y lo envía. Isaías 42 nos dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mire, hay algo hermoso cuando Dios llama. Y cuando Dios llama, quiero decir que llama a salvación. Cuando Dios llama a salvación, de una vez tiene un paquete de misión para ti. ¿Sabías eso? No existe un creyente. No, yo soy creyente, pero todavía estoy esperando mi llamado. Claro, hay llamados específicos, pero Dios de una vez ya te da un llamado con el paquete. Fíjense lo que nos dice Isaías. Isaías dice que Jehová nos ha llamado. Y cuando dice en justicia, porque todos merecemos la muerte, y el Espíritu Santo ha venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene que primero llevar la carga de tus pecados en la cruz, para que la justicia de Dios pueda cumplirse y Dios te pueda llamar. Por eso es que Dios te ha llamado en justicia. Pero hay una promesa, dice: yo te sostendré por la mano. No solamente te sostendrá, te guardará. Dice: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Una cosa interesante es que el llamado que Dios hace es basado en un pacto. Es basado en algo que ha sido hecho previamente. Es el nuevo pacto para nosotros los creyentes. ¿Se acuerda cuando Cristo bebió de la copa y Él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? Hay un pacto que Dios hizo para podernos agarrar a ti y a mí, para podernos recibir. Él se hizo siendo rico, pobre, para podernos nosotros en un lugar de privilegio delante de Dios. Hay un pacto que ha sido hecho. Para luz de las naciones te ha llamado Dios. ¿Sabe qué? Y qué casualidad, ¿verdad? Nosotros nos llamamos lumbrera. Pero es que cada creyente es una lumbrera. Nosotros somos luz en el mundo. Y nadie que tiene una luz la pone debajo de la mesa, la pone arriba para que alumbre, ¿cierto? Es que el mundo está en tinieblas. Segunda de Corintios 2 y 4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, le apagó la luz al inconverso, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está en tinieblas. Ayer cuando estábamos en las visitas, en la evangelización casa por casa, y muchos hermanos estaban tocando puertas, había gente que cuando tú te acercabas a la casa, tú sentías ya el peso. Y cuando abrían la puerta, o no te la abrían, o te la abrían para tirártela en la cara. Gente que está en tinieblas. A nosotros nos hicieron eso varias veces y a muchos también. Pero yo le decía a la hermana argentina que andaba conmigo: ellos no saben a quién están despreciando. No nosotros somos siervos. Están despreciando el evangelio de luz, al poderoso Señor, al Creador, al único que les puede salvar. Y no queda más nada que orar por ellos y: Señor, ten misericordia de ellos. Gente en tinieblas. La gente que comete maldades, la gente que comete errores, es porque no tiene luz en esa área específica de su vida. Si hay algo que tú no entiendes, algo que estás haciendo y te dicta tu corazón que está errado, posiblemente está errado, pide luz al Señor. Pero sabes que cuando el Señor nos llama para hacer luz a los demás. Por eso es que los creyentes muchas veces somos referencia delante de otros. Caramba, vamos a preguntarle a Juan Carlos,
Juan Carlos, ¿qué opinas tú? A Oscar, a Joel. Joel, tú que asistes a la iglesia, tú eres cristiano, ¿qué dices tú de esto? ¿Qué piensas? O a veces no te pregunta, te están viendo para ver cómo actúas tú en determinada situación, porque somos luz, hemos sido llamados para dar luz a los que están en tinieblas. A veces ni nos damos cuenta, a veces ni somos conscientes de ellos. Tomémosle esto en cuenta. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y eso, el cristiano va desde ayudar en una situación de encierro diabólico, algún demonio, o gente que no tiene ninguna apariencia de que está sometida a algún demonio, simplemente está sometida a la voluntad de Satanás. No tiene luz sobre su vida. Y hay gente que usted le habla del evangelio, le habla de la bendición de ser salvo, y la gente, sí, gracias. Hubo uno que nos dijo ayer, mire, yo aprecio que ustedes estén llevando sol y estén todos sudados, eso lo aprecio, pero no me deje ese papelito, porque yo lo voy a romper, no me hace falta. Gracias, y nos cerró la puerta. Está totalmente en tinieblas. Pero bueno, eso es una de las propósitos de nosotros ser llamados. Vamos a ser guardados, vamos a ser cuidados, vamos a ser protegidos por la mano de Dios, pero tenemos un propósito. La próxima. Ahí está en Romanos 8 y 28, un pasaje que nos llena a muchos de mucha esperanza y le agrada muchísimo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está, llamados conforme al propósito de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y al final el tremendo privilegio de los que somos llamados. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dése cuenta una cosa, ¿qué está en el medio de todo esto? La imagen de su Hijo. Es a través de Jesucristo. Por eso, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Nos congregamos aquí en el nombre de Jesús. Él es el centro de nuestra adoración. Aquí no predicamos un hombre, ni una religión, ni una filosofía, ni una iglesia. Aquí predicamos a Cristo y a este crucificado. Él es el centro de nuestra adoración. Por Él llegamos al Padre. Amén. Aquí está más de el propósito de ser llamado. Mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, que de entre todas las naciones, tú, siendo creyente, has sido escogido. Dice la Biblia que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero linaje escogido. Después, real sacerdocio. ¿Sabes por qué? Porque tú, siendo llamado, puedes interceder por otros delante de Dios. No es el pastor, no es obra del pastor solamente. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Es decir, podemos interceder delante de Dios por otros. Ven acá, hermano, voy a orar por ti. ¿Cuál es tu problema, tu situación? Vamos a orar, yo voy a interceder por ti, voy a ayudarte. Podemos hablarnos por teléfono a propósito. Lumbrera, hermanos, llamémonos unos a otros. Hermanos, ¿cómo estás? Llamaba para saludarte. Quiero orar por ti. ¿Hay algo que pueda? No, todo está bien. Bueno, voy a orar porque todo siga bien. Pero somos sacerdotes. Después dice, nación santa, porque hemos sido puestos apartes como una nación para un propósito. Hemos sido separados del mundo. Tú has sido separado de la corrupción, del pecado, de la condenación, de los vicios, para un propósito. Dios no te salvó nada más para que estuvieras acá como muchachito lindo. Ay, qué chévere, estoy salvado. Esto está bien. Pero Dios te puso con un propósito para su gloria. Y Él dice,
que eres un pueblo adquirido por Dios. Y cuando hablamos de adquirido, nosotros podemos decir, mira, eso que tú tienes, ¿en cuánto lo adquiriste? La palabra adquirir tiene la connotación del pago de un precio. Conoce y ten bien en cuenta que hemos sido llamados y a un precio gigantesco, a precio de la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido adquiridos, comprados. Alégrate, somos salvos porque hemos sido comprados, no porque somos buenos, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia y porque su sangre nos ha comprado. Amén. Dile al que está al lado, dice, hemos sido comprados. Dile, hemos sido comprados. Y pertenecemos a Dios con un propósito. Mira, aquí está, ve que el para viene con unas palabras un poquitico más grandes. No está así en la Biblia, yo los puse, ¿verdad? Igual que el subrayarlo. Pero quiero hacer notar que todo esto tiene un propósito. Para. Como Moisés, él fue llamado con un propósito. Él fue salvado, él tuvo aquel encuentro en la zarza ardiente, que luego lo vamos a ver, con un propósito. No era para, ay, qué bonito está la zarza, se quema y no se consume. Caramba, qué tremenda visión. Eso fue lo que él pensó en ese momento. Pero Dios tenía un propósito tremendo detrás de él, que era libertar a la nación de Israel y ser el mediador y ser un tipo y un ejemplo de lo perfecto que iba a venir. Jesucristo, nuestro gran mediador. Amén. Pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De la oscuridad. Lo que estamos hablando. ¿A qué? A su luz admirable. Ese es el propósito que tenemos como creyentes. Tenemos que dar luz a los demás. Tenemos que ser lumbreras. Tenemos que anunciar las virtudes de Cristo. Decir, Cristo es mi Salvador. Cristo es poderoso. Cristo es santo. Nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Déjame mostrártelo. Pero para eso tenemos que estudiar la Biblia también. Tenemos que estudiar de la vida de Jesús, conocer de nuestro Salvador para poder presentarlo al mundo. Sin embargo, no esperes tener un máster en teología para empezar a estudiar, a mostrar a Jesús. Siendo salvo, los que somos salvos aquí, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y tienen la seguridad de la vida eterna. Vamos a levantar la mano. ¿Quiénes somos? Muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos un propósito. Tenemos que anunciar a otros que hemos sido salvados. Cuando aquel endemoniado de Gadara fue liberado por Jesucristo, él no sabía nada de teología. Cuando Cristo la liberó y le sacó aquella cantidad de demonios, el hombre fue encontrado en su juicio cabal, sentadito, que le dijo a Jesús, hay un himno que cantamos, dice, a casa vete y cuenta allí lo que Dios ha hecho en ti. Y puede ser que los demás lo seguirán también. Vete a tu casa y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No tienes que tener una teología profunda por eso. Tienes que decir cómo Dios te salvó, te dio una vida nueva. Cuéntalo a los demás. Y por supuesto, irás estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios, que muchas iglesias tienen lo que se llama el discipulado, pero esto no reemplaza el estudio personal de la palabra de Dios. A propósito, aquí los jueves a las 7:30 tenemos el discipulado. Bien, Dios escucha el clamor de Israel. Vamos a hablar un momentico de Israel. Dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos. Vean esas palabras allí. Hay 4 palabras allí. 1, gemían, clamaron, clamor, gemido. Hay 4 palabras hebreas distintas para colocar la expresión de lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿sabe qué? Fue cuando ellos tenían el agua encima, ya que empezaron a clamar a Dios. No es que Dios no se acordara de ellos, Dios sabía, pero empezaron a clamar porque tenían una servidumbre encima, tenían una esclavitud encima, tenían gente que le acosaban, gente que le hacían injusticia, estaban oprimidos.
¿Cuántos hoy en día no están oprimidos, están esclavizados? Tal vez un vicio, o tal vez algún tipo de adicción, o tal vez algún tipo de situación que te tiene oprimido. Clama, 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 gime delante de Dios. Gemir, clamar, clamor y gemido. Llorar, clamando y pidiendo delante de Dios. Para esto Dios tiene una respuesta. Para cada situación de tu vida, Dios tiene algo. Mira, si tú ves cuando el ser humano, uno tiene sed, ¿verdad? Nada puede compararse a una sed. Uno tiene esa necesidad de tomar agua. El hombre está compuesto el 60% de líquido. Y el hombre uno necesita agua para tomar. Es una necesidad primordial. Jesús dice, yo soy el agua de vida. Y él le dijo a la mujer samaritana, cuando ellos estaban en la cuestión del pozo, el Señor le pidió agua a ella, pero para enseñarle una lección. Él le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dijo Jesús, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Estaba hablando del Espíritu Santo y la vida eterna. Cuando tú aceptas a Jesús, la sed de tu alma se quita. Tú estás ya lleno, ya satisfecho de Jesús. Para cada necesidad, Jesús tiene una respuesta. Pero el hombre fallece a causa de inanición. No come, le da hambre, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el pan vivo, el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Puede satisfacerte inmediatamente. Pero muchas veces estamos en oscuridad. Cuando entramos en un cuarto oscuro, lo primero que buscamos, ¿dónde está la luz? Ha entrado en esos baños donde usted no es de la casa de usted, y usted empieza entonces a tocar porque no ve nada. El hombre no puede andar en la oscuridad. Pero ¿cómo el hombre espiritualmente puede andar en la oscuridad? Tropieza y cae. Por eso es que Satanás se lleva a tantos, porque hay oscuridad en sus vidas. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta luz de la vida te alumbra en cada detalle de tu vida. Esta mañana decíamos acerca del Salmo 19 y 7, de acerca de las características de la palabra de Dios. O sea, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Dios te da la conversión a través de la palabra de Dios. Pero también dice que es un testimonio fiel, porque hace sabio al sencillo. A la persona más sencilla del mundo, Dios la hace sabia por medio del conocimiento de la palabra. Pero también dice que los mandamientos son rectos, que alegran el corazón. No hay más tristeza. Somos llenos de un gozo, de una felicidad de servir al Señor. Pero también dice que los preceptos de Dios en la palabra son puros, que alumbran al alma. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido al conocimiento de la verdad y ahora se nos ponen las cosas más claras? ¿Verdad? Entendemos muchas cosas porque Dios está trabajando en darnos iluminación en áreas de nuestras vidas. Y lo ideal es que sea en todo. Por eso decimos, Jesús, te declaro como mi Señor, es decir, el dueño absoluto de mi alma, que no hay nada encerrado, ningún cuartico oscuro en mi vida. Esa debe ser la entrega. Por eso decimos, Jesús es mi Señor, no a medias. Pero también aquellos que están muriendo. El ser humano siempre ha pensado en la fuente de la vida eterna. En beber, en algún sitio hay la fuente de la vida eterna. Y eso es una mitología que existe inclusive. Pero Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios escucha el clamor de Israel. Dice que oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dese cuenta de los verbos allí empleados. Dice que oyó Dios. Dios escucha. Tal vez no tiene una oreja como nosotros, ¿verdad? Pero Dios escucha. Dios escucha. Dios recibe
tu clamor y lo oye. Dice que oyó el gemido de ellos. ¿Y de qué se acordó Dios? Ay, qué bueno es mi pueblo Israel. Ay, está pasando por necesidad. Yo lo voy a ayudar porque ellos son buenos, ellos se los merecen. Eso no fue lo que dijo Dios, y Dios no actúa de esa forma. Ninguno de nosotros es digno de las misericordias de Dios. ¿Sabía eso? Nadie lo merece. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nada de lo que Dios te da lo mereces. Y a veces lo damos por garantizado. No, yo soy así, yo hago, yo trabajo, yo gano, yo me lo gano por mí mismo. Cierta ocasión tenía un jefe que, en un sentido metafórico, tenía la boca más grande. Él dijo, cuando yo le hablaba de Dios, y él dijo, sí, gracias a Dios, pero si yo no trabajo, ¿quién es el que lleva la comida a la casa? Dios. No, soy yo. Qué ignorancia, ¿verdad? Yo lo veía así, yo le dije, ¿estará bromeando? No, estaba hablando en serio. Dígame usted si yo no me levanto tempranito y pongo todo a trabajar a ver si no voy a llevar comida a mi casa. Ahí no está Dios, soy yo el que lo hace. Qué hombre tan ignorante. Yo lo que hice fue orar por ellos, porque orar por él es la única forma, porque cuando las palabras de uno no llegan, Dios sí llega. Bueno, dice que Dios se acordó de su pacto. Dios se acordó de algo que había hecho ya en el pasado. ¿Se acuerdan que les dije? Que Dios hace todo en base a algo que ya ha ocurrido. Dios te salva a ti, nos llama con un propósito, por algo que ya ha ocurrido, por un pacto que ha hecho. Dice aquí que él hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Tú sabes cuál fue ese pacto? Cuando Dios le mostró las estrellas a Abraham, y le dijo, Abraham, como las estrellas, ve, así va a ser tu descendencia. Abraham, mira, cuenta la arena del mar y podrás contarla. No, tampoco. Dios está hablando de su descendencia material, terrenal, y su descendencia espiritual. Y dice el libro de Gálatas y Hebreos que nosotros somos salvos por la fe y hemos sido justificados por el creyente Abraham. Es decir, que somos salvos por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ese pacto que hizo con Abraham señalaba en el futuro la obra de Cristo en la cruz, que íbamos a ser salvos por el sacrificio del Cordero santo y sin mancha que iba a ser entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Y Abraham, él creyó y fue justificado. Eso le fue tomado por justicia. Abraham no vio nada de lo que Dios le había dicho. No lo vio, pero lo creyó. Nosotros no hemos visto al Señor, pero lo creemos. Así que somos justificados en base a ese pacto. Dios te ve y te escucha. ¿Sabes por qué? Por el pacto que Él ha hecho. El pacto de Abraham. Mejor dicho, por el Evangelio, que es el nuevo pacto. Nada hay que mereces. Nada hay que yo merezca. Nadie es bueno, ninguno es bueno, sino solo Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que miró Dios a los hijos de Israel. Después que mira el pacto, mira entonces el clamor. Y dice, los reconoció. Porque ellos estaban clamando. Dios miró el pacto y dijo, sí, estos son dignos del pacto. No por ellos, sino por mi misericordia y por el pacto que hice por uno que los salvó. Cuando Jesús estaba por ser muerto, el sumo sacerdote de aquel tiempo dijo, es necesario que un solo hombre perezca y que no todo el pueblo perezca. Él estaba, y siendo hombre malo, que estaban llevando las cosas malas en aquel entonces, Dios le dio a profetizar que era necesario que por medio de uno se salvaran todos. Y Jesucristo lo hizo por nosotros. Bien, en el Salmo 34 tenemos, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, ¿qué cosas? Sus oídos al clamor de ellos. Esto tómalo para ti. Cualquiera sea la situación de estrés que tenga, el problema que tengas, el estrés más grande que puedas tener, Dios te escucha y Él está atento a tu oración. Eso es maravilloso pensarlo. Jehová está atento con su oído al clamor de ellos y los ojos de Él están sobre los justos. ¿Te está viendo? ¿Nos está viendo?
No es que somos justos, oiga, es que hemos sido declarados justos por medio de Jesucristo. Salmo 139:4, esto es más precioso todavía. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y oh Jehová, tú la sabes toda. Antes que tú lo pienses, Dios ya lo sabe, claro, es el creador. Él conoce tu corazón, sabe cuál es tu problema, tu situación. Antes que salga de tu lengua, ya Dios lo conoce todo. ¿Se acuerdan aquel ciego, Bartimeo, en Lucas 18, si no estoy equivocado, cuando estaba a la puerta de Jericó, que él empezaba, era un cieguito que todo el mundo conocía. Cuando pasó Jesús, él empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero los que estaban adelante le regañaban para que se callase. Cállate, cieguito, todo el mundo lo conocía. Pero dice la Biblia que él clamaba aún más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y un momento que él, de tanto clamar, el Señor le oyó. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¡Qué tremenda promesa! Él clamó y Dios le oyó. Jesucristo, el mismo Dios, pisando la tierra, le oyó y nos dejó un ejemplo que si lo haces tú y yo, Él nos oye. Lo cierto es que Jesús le llama y le manda a traer su presencia, y cuando llega le dice una pregunta un poco extraña. A un cieguito que todo el mundo sabía dónde estaba, todo el mundo conocía, dónde se sentaba, dónde pedía limosnas. Es más, lo trajeron entre varios al cieguito. Y Jesús, viendo que traían al cieguito, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? En mi país pudiésemos decir: ¿pero qué carrizo crees que quiere que me haga? Pues que me des la vista. Era obvio, todo el mundo sabía. Señor, que reciba la vista. Era obvio que él tenía ese problema. Es obvio que tú tienes una situación, un problema, algún estrés. Dios lo conoce. Pero no digas: no, Dios lo sabe y Él tiene que resolver. Tienes que confesarlo. Si tienes algún pecado, no, Dios conoce mis pecados y lo sabe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. El salmista podía decir: Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que confesar. Cuando aquel ciego viene, él le dice: Señor, que reciba la vista. Y el Señor le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. No solamente recobró la vista y solventó y solucionó aquel gran problema principal que tenía, que no veía. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Él fue salvo. Él es un hombre que vamos a ver en la eternidad y le vamos a reconocer con un poder misterioso que Dios nos va a dar, pero vamos a reconocerle y vamos a ver: este fue el hombre que, ciego, clamó al Señor y le respondió y me sirvió de ejemplo mientras yo estuve en la tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, esto para terminar con Israel. Mientras Israel sufría, Dios preparaba a Moisés. No creas que Dios no está trabajando en tu situación. Pero no es como tú crees, ni es cuando tú quieras. Es cuando Dios considere eso, pero hay que orar y entregar la voluntad a Dios. Dios trae liberación, ¿sabes? Desde un lugar desconocido, en circunstancias extrañas, en un tiempo indeterminado y con la persona que menos esperas. Por medio de Moisés trajo Dios liberación a el pueblo en Egipto. Era una persona que ellos si habían oído, lo habían votado. Había matado a uno y no lo habían recibido. ¿Dónde estaba? No estaba en el mismo Egipto con ellos. Estaba en el desierto. Hace 40 años que estaba en el desierto. ¿En qué tiempo? No fue cuando ellos empezaron, sino a clamar a Dios, que Dios determinó entonces ayudarles.
Y fue de una manera, de una circunstancia que ellos ni entendían, porque Moisés llegó a la corte de Faraón y empezó a hacer milagros y a traer plagas sobre todo Egipto. Eso nadie se lo imaginaba. Tu problema, Dios lo sabe. Si lo has puesto en su presencia, clama al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Si tú te limpias de estas cosas, reconoces de esto, tú vas a ser un instrumento útil para la gloria de Dios. La escuela del desierto es que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias por lo que encontramos en ella, por la satisfacción de saber de que, no obstante nuestro pecado, tú nos has llamado. A pesar de que sabías que íbamos a fallar muchísimas veces, tú nos has llamado. A pesar de que íbamos a tener temor, a pesar de que no sabíamos en qué tiempo, tú nos has llamado en el tiempo preciso, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, que fue enviado cuando vino el cumplimiento del tiempo para redimirnos. Gracias porque era un vástago que era rechazado por muchos, despreciado y desechado entre los hombres, la persona que menos esperaban en Israel. Ese es nuestro Salvador, aquel que fue despreciado, pero que llevó la carga de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque fueron circunstancias que jamás pensaríamos. Jesús nos iba a libertar de la muerte por medio de una muerte. Nos iba a dar claridad, vida eterna y alegría por medio de las tinieblas en la cruz y por medio de la tristeza. Dios, tú nos ibas a dar satisfacción y calmar toda nuestra sed por medio de Cristo clamando en la cruz: sed tengo. Señor, eres un Dios de contrastes, pero es un Dios maravilloso. Por eso te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor, por habernos llamado. Permite que en esta mañana, si hemos sentido algunos de nosotros esa toque tuyo, Señor, para buscarte, declararte como nuestro Señor, y si algunos no son salvos, que puedan ser salvos aceptando a Jesús como Señor y Salvador, y los que ya somos, Señor, que podamos rededicar la vida a ti, sabiendo que hemos sido llamados con un propósito. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén.